en esta primera parte tenemos desarrollados los presupuestos objetivos y subjetivos en torno a la posibilidad de apertura del salvataje como etapa dentro del proceso concursal. Hasta ahí parecería que, como hemos visto, hay importantes limitaciones en el aspecto subjetivo sobre todo, pero hay una limitación aún mayor que es la prevista por el artículo 289. Esto es, quita la posibilidad de que se transite por la etapa de salvataje o cram-down respecto de aquellos procedimientos calificados como pequeños concursos. Entonces, si estamos aún dentro de un concurso preventivo, de una SRL, pero sin embargo ese concurso se abrió como pequeño concurso preventivo, no vamos a poder abrir esta etapa del salvataje empresario. Con lo cual, el fracaso de estas diferentes etapas, esto es, la no obtención de las conformidades, la no publicitación de las propuestas o bien la estimación de una causal de impugnación, hace que irremediablemente en esos supuestos de concurso preventivo se declare la quiebra. Hubo un caso muy famoso que fue el caso Correo Argentino en el año 2003, en el cual el juez actuante de primera instancia recalificó el concurso que se había abierto originariamente como gran concurso preventivo y lo recalificó en pequeño concurso al momento de la no obtención de las conformidades. Entendió que las circunstancias que habían dado a la apertura, esto es la cantidad de trabajadores, ya no estaba presente al momento, en ese momento procesal, en función del traspaso que se había producido de la empresa otra vez a la órbita del gobierno nacional. Sin embargo, este fallo fue apelado y fue revocado por la Cámara Nacional Sala B, en donde entendió que la calificación de pequeño o gran concurso se mantiene a lo largo de todo el procedimiento y es en el momento de la apertura donde se hace esa calificación. Entonces, un proceso concursal calificado como gran concurso en la apertura, debemos transitarlo de esta manera y debemos abrir el procedimiento de salvataje empresario. Y esto me lleva a otra idea fundamental en este momento, que es si tiene carácter imperativo o no el tránsito de esta etapa procesal. Y sí, es imperativa. Esto es, por más que el deudor o la propia concursada comparezca en el expediente y manifieste la imposibilidad de seguir adelante en el procedimiento preventivo, debemos transitar de manera obligatoria esta instancia del salvataje empresario. Así ha pasado, por ejemplo, en un caso muy resonado también hace poco tiempo en OIL Combustible, en donde la propia concursada, y antes del periodo que se inaugurara el periodo de exclusividad, manifestó la imposibilidad de ofrecer una propuesta de pago a los acreedores. Por lo tanto, el juez, como paso previo, en ese caso a la declaración de quiebra, abrió el salvataje empresario, el cual tuvo resultado negativo. Si avanzamos en la conformación del texto legal, tenemos que el primer párrafo nos habla de la apertura del registro. ¿Qué es esto de la apertura del registro? No es otra cosa que el desandar del procedimiento, que se inicia precisamente con la idea de que dentro de los 2 días de producir algunas de aquellas situaciones objetivas, se va a abrir en el expediente la chance de que terceros interesados, ya sea que se trate de la misma cooperativa de los ex trabajadores o trabajadores que actualmente tenga esa concursada, o bien de cualquier otro tercero interesado, y cuando estamos hablando de tercero interesado, acá no hay limitaciones, pueden ser tanto que sean acreedores como no acreedores, pueden ser antiguos socios o no, digamos, no tiene ningún tipo de limitación en cuanto a los terceros que pueden participar y que pueden inscribirse en ese registro. Ese registro no es otra cosa que en el expediente la secretaria va a hacer una foja de actuaciones en donde va a permitir que diferentes terceros se puedan inscribir. El único requisito que prevé la ley es que con la inscripción se va a tener que sufragar los gastos correspondientes a edictos. Esa es la conformación legal del inciso primero.
como vemos ya desde el inicio se crea alguna dificultad interpretativa en orden a estos edictos. Digo, la resolución de apertura del salvataje, que se tiene que dictar dentro de los 2 días, va a abrir ese registro por el término de 5 días. Ahora bien, como dije antes, uno de los mayores estudiosos del tema, que era Guillermo Mozo, él propugnaba que esta apertura del procedimiento tuviera la mayor difusión posible. Por ello, él, de hecho, aunque no lo preveía el texto originario de la Ley 24.522, establecía una publicación de esta apertura del registro para que tenga difusión y que llegue a la mayor cantidad de interesados posibles. Entonces, la doctrina ha seguido, en líneas generales, esta interpretación en cuanto a qué se paga o a qué se publicita, que sería el acto de apertura del registro. Ahora bien, hay una importante posición en disidencia, que es la del doctor Pablo Heredia, integrante de la Cámara Nacional de Comercio en la Sala D, que él sostiene que en realidad este pago que se realiza es para comunicar precisamente la inscripción de terceros, para que los acreedores puedan eventualmente conocer y tener certeza de que existe un tercero diferente a la concursada que le va a empezar a hacer propuestas de acuerdo. Esas son las 2 líneas de interpretación de este inciso. Pero no tiene otro recaudo especial para la inscripción del tercero. Decía que puede ser cualquier tercero, incluso los administradores o socios. En este sentido, muchos de los casos, de los primeros casos que se fueron dando, permitieron que, digamos, se produjera que alguno de los integrantes del elenco de socios o accionistas se inscribiera y que luego finalmente él se adjudicara este procedimiento, lo que ha permitido en realidad, digamos, también un recambio interno o una, digamos, solución de los conflictos internos. También esto ha generado el crackdown en donde se ha apartado a lo mejor a un grupo y ha quedado otro grupo de accionistas al frente del emprendimiento. En este sentido no existe ningún inconveniente. Ahora bien, en caso de inexistencia de inscriptos, si transcurre el plazo previsto en el inciso 1, esto es de los 5 días, si no se anota en el registro ningún tercero, el juez irremediablemente declarará la quiebra. Y esto es importante resaltar que la doctrina entiende que, y se ha interpretado que la inexistencia de inscriptos debe ser de terceros inscriptos, o sea, terceros interesados. No puede la concursada anotarse en este registro, sino que la idea es que sean terceros diferentes a la concursada los que se anoten en este registro. El artículo sigue desandando el camino en el cual precisamente se hayan inscrito terceros interesados. Una vez que se han inscrito estos terceros, comienza la etapa de la valuación de la empresa. En esta etapa, digamos, va a aparecer un nuevo funcionario, que es el evaluador, que va a tener que ser designado de la lista que especialmente se conforma en cada una de las jurisdicciones, y entonces va a tener que proceder a realizar esta primer tarea de aproximación en cuanto a la evaluación de la empresa. A estos fines nosotros ya tenemos en el procedimiento unos cuantos datos que nos van a ser de utilidad, como por ejemplo ya tenemos una sentencia de verificación, entonces ya tenemos determinado el pasivo concursal firme, digamos, que tenemos, también el pasivo eventual, esto es aquellos incidentes de verificación tardía que pueden estar tramitándose o de revisión de créditos. A su vez también tenemos un informe general en donde el síndico actuante ya nos va a haber dado la noción de una evaluación de la empresa. A esto tenemos que agregarle las altas y bajas del activo, el pasivo post-concursal como toda una novedad que introdujo la ley 25.589. Esto es el pasivo, hace referencia al pasivo que se produzca desde la presentación concursal y hasta esta etapa. Con todos estos elementos, digamos, el evaluador, y aquí viene la definición importante que realiza la ley, en orden a que se debe buscar el valor real de mercado. Ese es el punto importante e interesante que también introdujo la ley 25.589, a diferencia de la originaria 24.522, que establecía la evaluación según libros.
Bueno, con estos datos y con estos elementos, el evaluador va a realizar esta tarea de ponderar el valor real del mercado de la empresa. Va a tener 30 días, lo va a presentar en el juzgado y también la ley prevé una instancia de observaciones de la misma por 5 días, que no tienen sustanciación, sino que, al igual que las observaciones del informe general, se agregan en el expediente. Con todo esto, entonces, el juez ya tiene todos los elementos para realizar la evaluación de la empresa, para dictar la resolución que fijará el valor de las cuotas o acciones representativas del capital social de la concursada, teniendo además en cuenta un dato muy importante: se le agrega un pasivo adicional del 4% del activo destinado a los gastos del concurso. La ley habla que también que la resolución judicial en este sentido es inapelable. Esta resolución judicial de evaluación de la empresa marca también un hito fundamental en orden a este procedimiento de salvataje o crackdown, en orden a que a partir de ahí se dispara lo que se ha denominado periodo de concurrencia, para diferenciarlo del periodo de exclusividad, que no es otra cosa que otro nuevo periodo de negociación, pero ahora van a estar incluidos los terceros. Esto es, la ley, y este era un punto que les quería remarcar respecto de la anterior ley, que les remarqué al comienzo, en orden a las chances de que, inscripto un tercero, la concursada recobra las posibilidades de efectuar propuestas de acuerdo a sus acreedores junto con este tercero. Entonces, por eso se le ha denominado periodo de concurrencia, porque va a estar en este mismo momento, van a existir al menos dos sujetos intentando arreglar con los acreedores de la concursada. Les decía entonces que va a haber dos sujetos, la concursada y al menos un tercero, intentando arreglar el pasivo de la propia concursada. En este periodo de concurrencia, que vuelvo a insistir, tiene un plazo de 20 días, no hay previsto la posibilidad de ampliación o de otro diferente, sino que es el único plazo previsto. También la normativa prevé en este inciso cuarto que la concursada puede mantener o no la categorización vieja que ella había efectuado, y a su vez se plantea la interrogante de qué sucede con el tercero. ¿Qué podrá hacer? ¿Podrá categorizar o no? Sí, en líneas generales se ha admitido, más allá de que no exista formalmente una sentencia de categorización, perfectamente el tercero podría realizar esta propuesta diferenciada para acreedores. A su vez, se marca que la concursada retoma esta chance de ofrecer propuesta, y el inconveniente principal transitaría por saber si en este periodo, si la concursada mantiene la propuesta que había realizado anteriormente durante el periodo de exclusividad, si puede ir sumando sus nuevas conformidades o no. Esa sería también la discusión principal que se ha dado. Pero la característica que tiene este procedimiento es que, por ejemplo, tampoco tenemos una normativa específica, unas instrucciones específicas respecto del tema de las exclusiones de acreedores. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguno de los acreedores se encuentra en alguna de las situaciones previstas por el artículo 45 respecto de este tercero que está ofreciendo las propuestas? Bueno, también se aplicaría para ello, pero no hay ninguna normativa en particular, pero debería funcionar de la misma manera los supuestos de exclusión para el caso del tercero como para el caso de la concursada. Un aspecto que les quiero remarcar es la chance que tienen los acreedores de brindar su conformidad tanto a la propuesta de la concursada como a la de alguno de los terceros. No tienen ningún inconveniente de brindarle a ambos las conformidades, porque ya vamos a ver cómo se define este procedimiento. En definitiva, también es un juego que beneficia, está previsto también para beneficio de los propios acreedores, y por lo tanto no existe ningún inconveniente en este sentido.